En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Muy buenos días, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Ramón Caridad, Managing Director para GAM Investments. Pero antes, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Buenos días, Juan Ramón. La verdad es que es un auténtico placer tenerte en nuestro programa, Inversión con Nombre Propio, y a una entidad como GAM Investments, con un recorrido excepcional en el mundo de la inversión y del sector financiero. Y mira, por entrar ya en materia y aprovechando que, parecía que salíamos del peor momento de la crisis y estamos viendo cómo nuevas cepas están inyectando liquidez y volatilidad, te quería preguntar, ¿cuál es la perspectiva de GAM Investment sobre los mercados bursátiles en el corto o medio plazo y sobre todo sobre el 2022? Lo primero, agradeceros vuestra labor y para GAM Investments un verdadero placer colaborar con vosotros. Tenemos que asumir que variantes como Omicron al final van a estar y tenemos que aceptar que el riesgo de mutación es un riesgo con el que convivir. El que actualmente tengamos una variante con 50 mutaciones, 3 de ellas que afecta a la proteína que utiliza el virus para engancharse con las células, es un foco de inquietud y por eso los laboratorios están vigilando y mirando, pero también es verdad que es un tema identificado, que ya se está trabajando sobre ello, que tenemos que esperar a ver evidencias para ver cuánto de efectividad se pueda perder en las vacunas existentes, pero que no hay ningún indicador a día de hoy de que vaya a ser enfermedad más grave o de que esa efectividad de las vacunas existentes caiga dramáticamente. Tenemos mucha gente sin vacunar y eso es un riesgo importante, pero también es verdad que tenemos a los bancos centrales, que yo creo que es el factor clave. Mientras tengamos unos bancos centrales que sigan teniendo unas políticas monetarias tan expansivas, aunque tengamos a Powell reduciendo y en vez de inyectar 120.000 millones, inyecte este mes 105.000 millones, no hay que ignorar que se sigue añadiendo liquidez, como se te escapaba, pero la verdad es que no me extraña. Seguimos con unos mercados con un exceso de liquidez importante, con unos tipos de interés negativos, con unas inflaciones que son muy altas pero que no están afectando a los tramos largos de la curva, que son los que utilizan los gobiernos y las empresas para financiarse a día de hoy, y por lo tanto seguimos un entorno que desde el punto de vista inversor, aunque riesgos los hay y tenemos que convivir con ellos, sigue siendo excepcionalmente favorable. Sí, Juan Ramón, y mira, y aprovechando que hablabas sobre tipos de interés en negativo y sobre esta reducción que podemos ver en el ritmo de compras por parte de la Fed, que ya ha anunciado Powell, que puede anunciar en la próxima reunión de diciembre, pero seguimos viendo esa inyección de liquidez y esos excesos de liquidez en el sistema. Pero por el lado de la renta fija, ahora te quería preguntar, teniendo en cuenta estos factores, ¿cómo podemos posicionar nuestra cartera, al menos para preservar o intentar sacar un rendimiento a esta posición? Aquí hay que ser muy claro y transparente. Los inversores tienen que asumir que la renta fija ni renta ni es fija y que de donde no hay no se puede sacar. Y a partir de ahí, entendiendo que un ahorrador europeo tiene unos tipos de interés negativos y si a eso le añades la inflación, cada año, por no hacer nada, está perdiendo entre un 3 y un 5% de poder adquisitivo. Y eso es un problema. Y es un problema que hay que poner encima de la mesa. ¿Cómo se enfoca esta situación? Pues diciendo, oye, si de donde no hay
no se puede sacar, de dónde sí que hay cupón. ¿Y cuáles son las fuentes de cupón más defensivas o más próximas al investment grade, a lo que no depende tanto del ciclo? Pues a día de hoy es crédito inmobiliario americano residencial, los tramos más senior y más defensivos, porque al final debajo de esos títulos de renta fija hay hipotecas que están ya pagadas en un 70% y que son hipotecas que vienen pagando todos los meses desde hace 10, 15 años. El segundo gran foco de cupón son los mercados emergentes, no todos, pero ahí tenemos tipos de interés que están entre el 3 y el 8%. Hay que buscar productos que cubran el riesgo de divisa, pero sigue siendo un foco muy atractivo donde tienes rentabilidades que después de inflación todavía pueden aspirar a ofrecer cupones del 3%, mientras que en el mundo desarrollado la expectativa es -4 en Europa y -5 o -6 en Estados Unidos. Y el tercer foco de ideas a día de hoy es en las fases finales del ciclo, todo lo que tiene que ver con movimientos corporativos suele dispararse y sacar partido del diferencial de precio entre empresa comprada y compradora ofrece unos diferenciales también con una expectativa de rentabilidad del entorno al 3-4%. Todo lo que es renta fija tiene riesgo a día de hoy. No hay rentabilidad sin riesgo, pero cuantos más riesgos distintos en cartera tengamos, más podemos aspirar a tener algo equivalente a lo que en el pasado tuvimos con esos retornos que a día de hoy, por desgracia, ya no existen. Sí, Juan Ramón, mira, y comentabas al principio de que, bueno, tenemos que aprender a convivir con esa volatilidad, que es algo inherente al mercado, y también acabas de dar claves de cómo podemos posicionar parte de nuestra cartera por el lado de la renta fija, y nosotros hemos encontrado valor también en la gestión alternativa o en fondos multiactivos. Te quería preguntar si de verdad estos activos deben representar una posición fuerte en nuestra cartera ante esta falta de alternativas por parte de la renta fija y por parte de la volatilidad. Y te quería preguntar por un fondo en concreto de GAM, el GAM Multi-Asset Strategic Allocation. Te quería preguntar qué valor nos puede aportar esta clase de activos. Por entender primero el activo y luego matizamos el tema de producto. Normalmente se llama gestión tradicional a si compro algo y sube gano y si cae pierde. Y esa manera de invertir pues es muy útil y normalmente es el referente en las carteras. Pero también es verdad que a día de hoy existen productos donde la rentabilidad no depende de que el mercado suba o baje, sino la diferencia entre unos valores y otros. O puedes comprar activos, ya sea de renta variable o renta fija, y también puedes comprar protección o coberturas para intentar cubrir en parte, si te equivocas, de grandes pérdidas, grandes caídas. Y sobre todo en los fondos multiactivos y en todo lo que es gestión alternativa, básicamente lo que hacemos como inversor es delegarle al gestor la responsabilidad de decir dónde me meto, cuándo y cuánto. Y también es verdad, por eso, que te permite, pues comprar muchos poquitos de tipos de estrategias o de riesgos que puedan resultar complejos o complicados, pero que para que se me entienda también es como poner un poco de pimentón o de, yo qué sé, sal o pimienta a un guiso. O sea, nadie coge una cucharilla y le pega prueba el pimentón del tirón, pero un poco de pimentón, aunque sea desagradable del tirón, aporta mucho sabor. Esa idea traducida a la gestión en muchos poquitos muy distintos, el que la rentabilidad no solo dependa de que suba o baje, el que busques diferenciales entre un activo y otro o compres un tipo de activo y compres coberturas, es lo que ofrecen los fondos multiactivo, todo lo que es la gestión alternativa, y eso es un poco lo que tratan de ofrecer nuestros productos. Comentabas un fondo, pero aunque parezca que es contradictorio, yo creo que el mensaje es que cuando invertamos en gestión alternativa o en gestión más de multiactivo, estamos teniendo menos riesgo a mercado y más riesgo al cocinero, al gestor. Y por lo tanto, que conviene nuestro fondo, pero con cuantos más mejor. La idea es tener 3 o 4 fondos que hagan eso. Y comentabas el multi-strategy, pero si quieren mezclarlo con fondos de GAM, el GAM Global Rates, el GAM Emerging Markets, son ideas, pero también con otras casas, y yo creo que esa es la ventaja que tienen a día de hoy los inversores, que pueden acceder a cualquier entidad internacional y mezclarlo y combinarlo, y cuanto más combinen, menos riesgo en cartera. Totalmente, Juan Ramón. Y mira, y ahora entrando por zonas geográficas y centrándonos un poco en la renta variable de nuevo, te quería preguntar por
China. Hemos visto varios eventos de volatilidad que han sacudido los mercados, en este caso chinos, como la restricción al crédito, el caso Evergrande, crisis energética, escalada regulatoria, etcétera. Te quería preguntar, ¿sigue siendo China un buen mercado donde posicionar nuestra cartera? ¿Cuál es la visión de GAM Investments sobre este mercado y sobre el área de Asia-Pacífico? La verdad es que desde GAM Investment se viene hablando mucho de China ya desde el año 2020, porque lo que estamos viviendo ahora lo ha en parte provocado o teledirigido el propio gobierno chino desde el año pasado. En agosto de 2020 fue el propio gobierno el que empezó a encorsetar y embridar a todo el sector inmobiliario para frenar la escalada de precios, y lo que estamos viendo en Evergrande o esta semana estamos viendo en Caixa con K, el segundo gran constructor chino, viene de agosto de 2020 y de las políticas de control y de rigor que obligó a todas las constructoras chinas la propia autoridad asiática. Y también estamos viendo en diciembre de 2020 cómo el propio China está restringiendo el crédito y cómo desde agosto lo que está intentando, agosto ya 2021, es repartir la riqueza de ese 1% de la población que tiene a día de hoy el 30% de todo el poder adquisitivo de toda la nación. Mensajes concretos es: China no crece más no porque no pueda, sino porque no quiere, y lo que está haciendo va muy orientado a prepararse para lo que es el gran evento del 2022, que es el Congreso del Partido Comunista Chino. El ir a ese congreso afrontando los problemas que desde Europa cuesta entender, pero es el problema de natalidad que compartimos, pero aquí en Europa nos da un poco igual, pero a China no le da igual que no se esté teniendo ese segundo hijo, que la riqueza esté demasiado concentrada, y no hablan de hacer un comunismo tradicional, sino de empezar a crear una clase media alta que tire del consumo y que permita a China bajar los niveles de contaminación, modernizarse y empezar a ser la gran superpotencia que es. Por lo tanto, es verdad que vamos a tener un trimestre malo y el primero del que viene tampoco es el más benigno en cuanto a datos, pero China es la gran superpotencia en inteligencia artificial, en Big Data. Todas las reformas están orientadas, sobre todo en el sector tecnológico, a controlar el dato del individuo, porque eso al final, todo el que sepa de algoritmos sabe que es el gran potencial. Todo lo que ha hecho China con la nueva región comercial de Asia, el RCEP, abre unas oportunidades de prácticamente un tercio de todo el comercio del mundo, y el margen que tiene de tipos de interés, de reservas, de crecimiento y de población hacen que China sea una temática de inversión a la que hay que mirar con muchísimo cariño para el año que viene. Sí, Juan Ramón, y mira, y aprovechando que, bueno, la dilatada experiencia que tiene GAM Investments en el mercado de renta variable suiza, te quería preguntar qué oportunidades presenta este país o qué características tienen sus empresas que puede diferenciar al resto de Europa o del mundo. ¿Qué valor nos puede aportar un fondo que centre, bueno, su estrategia de inversión en este nicho, en este mercado en concreto? Todo lo que tiene que ver con el mercado suizo, y en eso tanto a nivel de país como GAM, por ser entidad suiza, pues es un tipo de activo que lo primero y lo más destacado yo creo es que el compromiso con todas las políticas ASG o ESG, o sea, todo lo que es el compromiso de inversión para luchar contra el cambio climático, mejorar la sociedad en la que trabajas y incorporar las prácticas de más alto governance, de más alto rigor contable, es algo muy típico en Suiza, que lleva ya muchísimos años con un compromiso muy fuerte, y es, si uno ve los flujos internacionales, es la gran temática de inversión. Que cada vez más las nuevas generaciones, pero también las antiguas y el propio Banco Central y prácticamente toda la comunidad inversora está haciendo enormes esfuerzos. Entonces, cuando compramos un fondo de Suiza, lo que estamos garantizando es que tenemos unos muy altos niveles de compromiso socialmente responsable en nuestra inversión. También estamos invirtiendo en compañías con un bajo nivel de deuda, y también son compañías que normalmente tienen un sesgo muy globalizado y un punto tecnológico significativo, y también tienen, por lo tanto, una fuerte capacidad para adaptarse por no depender de la deuda y por tener una mayor capacidad de fijación de precios a un entorno inflacionista. Cuando se habla de renta variable suiza, no hay que olvidarse que es renta variable. O sea, no pretendo dar un discurso ni buenista ni defensivo. O sea, es riesgo y es renta variable. Pero es verdad que dentro de la renta variable es menos exposición al lío de tipos de interés e inflación y más exposición a todo lo que tiene que ser inversión socialmente responsable. Sí, mira, Juan Ramón, y por ir acabando la entrevista y aprovechando que, bueno, que dabas especial énfasis a la inversión sostenible y cómo podemos aprovecharnos de ella directamente invirtiendo en
mercado suizo. Te quería preguntar cómo se está posicionando la entidad con respecto a estos criterios, si incorporáis estos factores a la hora de seleccionar compañías, ¿cómo os estáis posicionando? Más que posicionarnos, como decía antes, es parte del ADN y tampoco es una cuestión de presumir, sino que al ser entidad suiza es que viene ya de varias décadas atrás. La idea siempre ha sido la misma. Como entidad, GAM Investment tiene unos compromisos con el planeta y de ahí que formemos parte de todas las grandes alianzas internacionales de lucha contra el cambio climático y de incorporación de los criterios socialmente responsables. Luego, como entidad propia, transversal a todo lo que serían nuestros productos, al final GAM tiene 3 niveles de compromisos de incorporación de todos esos principios a toda nuestra actividad y de en qué medida nuestros profesionales pueden ayudar al resto de la comunidad inversora a poder llevar a cabo esos principios, en qué manera nosotros como entidad global podemos ayudar a la sociedad en la que trabajamos a tener acceso a los mejores niveles de formación, a las mejores instituciones financieras para poder tener un impacto y luego también en qué medida nos podemos comprometer con nuestros clientes para poder ayudar a las nuevas generaciones a formar, a explicar y a luchar contra todo lo que es desigualdad, discriminación o falta de educación que al final genera pobreza. Y luego a nivel de producto nos sumamos a las iniciativas de la Unión Europea en cuanto a que nuestros productos cumplen los criterios del artículo 6, artículo 8 y artículo 9 de toda la nueva regulación de criterios socialmente responsables para que al final podamos ser también muy transparentes y decir estos productos tienen un compromiso, estos productos tienen más que un compromiso, tienen un impacto directo y real en nuestras decisiones de inversión y luego tenemos productos que lo que van es más orientado a sobre todo tener un impacto social. No es que no intentemos generar retorno, pero que la prioridad número 1 sea financiar proyectos climáticos, ayudar a las entidades financieras a desarrollarlo. Así que tanto de GAM hacia afuera como de GAM hacia adentro y dentro de GAM a nivel corporativo o a nivel de producto, todo lo que es la inversión socialmente responsable es transversal y forma parte de nuestro día a día. Pues la verdad, Juan Ramón, que ha sido todo un placer y un lujo tenerte en nuestro programa y a una entidad como es GAM Investments. Yo creo que has dejado sobre todo claves por el lado de la renta fija, que es algo que nos demandan cada vez más nuestros clientes o nuestros oyentes de cara a buscar alternativas y hemos profundizado también en otras economías como puede ser China o el mercado suizo, que yo creo que es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta también para posicionar nuestras carteras. Y por mi parte solo me queda darte las gracias y desearte lo mejor. El agradecimiento es nuestro, de verdad. Y enhorabuena por la labor que haces. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Ramón. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un terroir único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres, la elección más acertada.